quiero hablarte acerca de un mensaje que le hemos titulado Entre dos casas. Entre dos casas. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. Muy bien, dice la palabra del Señor. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba, ¿qué cosa dice la palabra? Debilitando. Muy bien, ahora regrésate unos capítulos al primer libro, por favor. Ahora ve en el primer libro, en el capítulo 23, los versículos 16 al 18. Primer libro de Samuel, no es primera de Samuel porque no es carta, es un libro, así que debe decir primer o primero de Samuel, capítulo 23, verso 16. Dice la Escritura: Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Jores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Yahvé, y David se quedó en Jores, y Jonatán se volvió a su casa. Yo creo que digas en voz alta: Jonatán se volvió a su casa. Muy bien. El ser humano le gusta jugar, especialmente el varón. Yo sé que las mujeres piensan que los hombres somos inmaduros. No somos inmaduros, solamente que por diseño, en serio, está comprobado que el cerebro del hombre tiene algunas características y la genética del hombre, el varón, tiene algunas características dadas al buen humor y a jugar. Ese es diseño divino. Así nos hicieron. Por eso jugamos toda la vida. No somos inmaduros. Es el diseño de Dios y nosotros no somos irrespetuosos con las cosas que Dios hace. Por eso nos divertimos y jugamos. ¿Verdad, varones? Muy bien. Entonces, desde el vientre, el ser humano procura divertirse, jugar, alegrarse. Tú lo puedes ver porque cuando están en el vientre ya reaccionan hacia las palabras, hacia los sonidos. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de mi hijo mayor, que cuando estaba en el vientre de su mamá, tú sabes lo clásico, ¿no? Que ponen el piecito, ¿verdad? Que ponen el estómago del piecito y se ve hacia afuera, y entonces yo le hablaba y luego metía el pie, y cuando metía el pie lo volvía a impulsar, y entonces empezaba ya a jugar ahí, total, que la mamá se aguante, y entonces ponía hasta los dos pies, ¿verdad? Se notaban ya los dos pies, es decir, estaba jugando. Desde pequeño empiezan a jugar, a divertirse. El juego es nato en el ser humano. Nos gusta jugar, jugamos de pequeños y por alguna razón vamos perdiendo la capacidad de reír y nos volvemos fríos, solemnes, serios, más cuando se le da al hombre por hacerse espiritualoide, ¿verdad? No espiritual, sino espiritualoide, en donde ya no puede reír, ya no puede alegrarse, no puede estar feliz, sino que cree que es más espiritual si es más serio. Gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces ya no puede reír. ¿Por qué no se puede reír? O sea, ¿por qué se acartona? Se echa a perder. Y piensa que es maduro porque ya no se ríe, no está amargado, que eso es diferente. Pero debe aprender a reír, a alegrarse, gozar. Yo suelo poner en la palabra de Dios muchos ejemplos que te hagan reír y te provoquen un poco de buen humor, porque es como la anestesia para que luego recibas la palabra, ¿verdad? Es para que te abras a la palabra de Dios. Pero en este sentido, el ser humano le gusta el juego toda la vida. Es así que cuando estamos pequeños, sobre todo, procuramos ser parte de algún equipo. A mí me gustaba el básquetbol y me gustaba jugar en equipo. Y evidentemente, por jugarlo todos los días, estuve muchas veces en equipos de básquetbol, aunque a pesar de mi estatura, y jugaba bien, por cierto. Y cuando estaba en un mal equipo, al principio, que estaba en un mal equipo, sucedía que yo era la estrella, yo era buen jugador. Mientras estaba entre los malos, jugaba muy bien y me creía que yo era lo máximo. Un día se hace cierta selección, me retiran de ese equipo y me pasan a un equipo de selección de buenos y me mandan a la banca. Yo dije, ¿qué esta gente está mal del cerebro? ¿Qué le pasa? ¿Que no saben a quién tienen? Me mandaron a la banca, no podía. Y a la hora de jugar en sí, en los entrenamientos, la realidad es que yo debería estar en la banca y eran mejores que yo. A duras penas había podido entrar entre ellos, ellos eran mejores. Pero noté algo muy interesante en todo este proceso. Y lo que noté fue que mientras estuve en el equipo de malos, aunque yo era el mejor, no era tan bueno para jugar. Cuando estuve en el equipo de buenos, aunque yo era el malo, empecé a jugar mucho mejor. Empecé a desarrollar más talento, más capacidad, más habilidades. No tanto por lo que yo fuera, sino por lo que era el equipo en el cual me estaba desenvolviendo. La gente de calidad te hace crecer.
Cuando estás en un buen equipo te hace desarrollarte, te hace avanzar. En este sentido, la Biblia menciona desde el principio dos opciones. Siempre habrá dos opciones. Había dos árboles, el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Dos opciones siempre. Tú puedes ver cuando Jesús murió, Él muere entre dos ladrones. Uno se arrepiente, el otro no se arrepiente. Siempre habrá dos caminos, dos puertas, dos opciones. Así será. Y en este sentido parece que hay dos equipos. Hay un equipo que es, podríamos llamarle equipo del mundo. Es un equipo de fracasados y de losers que no pueden hacer gran cosa. Es un equipo de promedio, de mediocridad, en donde la gente es llevada por la corriente, en donde nadie sabe ir más allá de sí mismo, están limitados y están haciendo las cosas porque todos las hacen. Pero hay otro equipo, un Dream Team, un equipo de calidad, un equipo de estrellas, un equipo de gigantes, un equipo de buenas personas que son desarrolladas en sus talentos y habilidades, que se le llama el reino de Dios. No cualquiera es parte del reino de Dios. Cualquiera puede hacer una oración para recibir a Jesús, pero ser recibido por Jesús y entrar en el reino y disfrutar el reino requiere esforzarse. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. La gente tímida no puede entrar. La gente que la piensa mucho no puede entrar. Los valientes lo arrebatan. Los decididos, la gente que se anima y dice, yo voy con todo por Dios. Este es el reino de Dios. En este sentido, la Biblia nos habla de un hombre llamado Jonatán. Quiero tomar la vida de Jonatán para ilustrar nuestra propia historia. Quiero tomar su vida para ilustrar cómo nosotros nos encontramos también entre dos casas. Él se encontraba entre la casa de Saúl y la casa de David. Él se encontraba entre el equipo del mundo y el equipo de Dios. Él se encontraba entre dos decisiones. Desafortunadamente, nunca se animó a decidir. Siempre estuvo variando entre dos pensamientos. Y aunque era un gran hombre, un hombre bueno, un hombre noble, un hombre creyente, un hombre que hizo hazañas en Dios, no pudo tomar parte en el equipo de los hombres de Dios como consecuencia de nunca decidirse y andar siempre entre dos casas. Quiera Dios que todos los presentes podamos entender que hemos sido llamados a tomar parte en el equipo más grande de todos los tiempos, en el equipo del reino de los cielos, en donde no importa quién seas, de dónde vengan ni lo que has vivido, tú puedes ser uno de los grandes en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, porque su gracia es suficiente en nosotros. No somos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces quiero hablarte de Jonatán. Jonatán, la primera vez que se menciona a Jonatán en la Biblia, se menciona respecto de su padre Saúl, porque está peleando al lado de su padre. Debes recordar quién era el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. El rey de Israel, el rey Saúl, fue un hombre muy ególatra, fue un hombre acostumbrado a tratar de cuidar su imagen por encima de lo que es recto, lo que es correcto, lo que es la verdad. Era un hombre que podía guardar las apariencias mintiendo, haciendo las cosas con engaño. Saúl fue un hombre que literalmente no conoció a Dios correctamente. Vino el Espíritu de Dios sobre él alguna vez, profetizó, habló en otras lenguas también, hubo ciertos milagros en su vida, realizó ciertos prodigios, pero el problema de Saúl es que era un hombre malo que no quería hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Más de una vez Dios amonestó a Saúl, Dios le llamó la atención, Dios le recriminó su poca entrega, su falta de fe, pero a él no le importaba. Cuando le llamaban la atención por hacer algo indebido, él le decía al profeta Samuel, bueno, sí, está bien, pero ahorita hónrame delante del pueblo, que nadie se dé cuenta de que metí la pata, por así decirlo, ¿verdad? Y no era tanto el que metiera la pata, sino la actitud después de esto, que era precisamente comportarse sin arrepentimiento. Así que Jonatán tiene por un lado el privilegio de ser el hijo del rey. Él es el príncipe, el heredero, el hijo mayor, el príncipe heredero al trono. Desafortunadamente Saúl es un mal rey que representa una mala casa. Debes saber que en la palabra de Dios te habla de que según el jefe de la casa, ya sea una familia, ya sea una iglesia, ya sea una empresa, el jefe, el líder de ese lugar va a definir, va a traer vida o muerte a esa casa. Así que es muy importante quién es la cabeza en tu trabajo, quién es la cabeza en tu iglesia, quién es la cabeza en tu escuela, quién es la cabeza en tu trabajo, en todas partes donde estés, en tu familia, porque mucho de lo que te suceda va a ser resultado de esa persona. Estamos hasta aquí entendiéndolo, ¿verdad? Muy bien. Ok, sígueme, continuemos. Entonces, la primera vez que se menciona a Jonatán se le menciona con respecto a Saúl. Jonatán está apoyando a Saúl. Y está apoyando a Saúl porque es hijo y porque no conoce otra cosa. Así que